necesario al desarrollo turístico. Por supuesto, el tema de conectividad es un tema crítico, el fortalecimiento de la competitividad del sector. En fin, yo creo que son temas que todos ustedes tienen en la mente. Me parece que finalmente, independientemente de lo que ustedes están viendo en la pantalla, pensamos que es el tiempo de que el sector turístico mexicano vea la aparición de un tercer paradigma. Yo creo que cualquier discurso político de los últimos años, referido al turismo, pues no sé, desde finales de los 90, coincide en señalar la importancia de la competitividad y la importancia de la sustentabilidad como condiciones para el desarrollo. Hoy nos parece, y lo reconocemos así, deberíamos estar incorporando el componente de la buena gobernanza. El gobierno es tan importante que no hay que dejárselo a los gobernantes. La sociedad, la empresa está llamada a tener un papel mucho más activo en esta triada entre los gobiernos en sus diferentes niveles e incluso a los diferentes poderes, entre lo que las empresas hacen, que tienen que hacer más y pensamos que tiene que trascender el ámbito puramente de los negocios, y la participación de la sociedad en la construcción de las soluciones. Podríamos hablar mucho de eso, pero creemos que este es el momento, pues, de esa participación mucho más decidida de la sociedad y de esta transformación de la construcción del futuro turístico de nuestro país. Les agradezco la atención a esta presentación y con mucho gusto estoy a sus órdenes si hay alguna pregunta que me quieran hacer. Muchas gracias. Tenemos algunas preguntas, maestro Madrid. ¿En qué posición mundial de cruceros está México tras la caída mostrada? ¿Éramos primer lugar? La verdad es que hay un ranking en donde México decíamos que estábamos en el primer lugar hacia 2005, 2006. Yo no he visto una actualización muy reciente de la tabla, pero efectivamente México ha dejado de estar ahí. Se habla de Italia como un destino con un gran número de visitantes por esta vía. Los mercados asiáticos están surgiendo. Lo que puedo garantizarles es que ya no estamos en el número 1, pero insistiría que la disminución de los visitantes en esta modalidad al país debería estar revisada a la luz no solo de un problema en términos de su disminución, sino sobre todo de un síntoma que a nuestro parecer es un síntoma de pérdida de competitividad. Perú ha venido creciendo en casi 30% en 2011 respecto a 2010. ¿Cómo podría explicarse este crecimiento en un país que, si bien no se compara con México, ha crecido bastante? ¿Debería México seguir su ejemplo o qué medidas adoptar? Los datos que yo puse son de Perú como mercado emisor, no como mercado receptor. En realidad yo no tengo los datos en la mente del crecimiento del destino. Lo que sí que tengo en la mente es, los invito a que consulten, está disponible en internet sin costo, el Country Brand Index, ¿no? El índice de marca país de la consultora Future Brands. En este documento lo que encontramos es cómo percibe, porque la marca tiene que ver con percepciones finalmente y con relaciones establecidas entre los consumidores a partir de esas percepciones con las marcas. ¿Cómo percibe el mercado a las marcas países? Durante muchos años la marca país número 1 fue Canadá, ahora ha sido desplazada al segundo lugar. La marca país está construida con 5 vectores, ¿no?, que tienen que ver con, desde el análisis del estado de la sociedad, del estado de justicia de la sociedad, de las prácticas democráticas, tiene que ver con la actitud para la inversión, etcétera, etcétera. Son 5 componentes. Uno de ellos es la parte cultural y otro de ellos es la parte turística. O sea que pues ahí deberíamos tener una presencia importante. La mala noticia es que no aparecemos en los primeros 10, no aparecemos en los primeros 20 y no aparecemos en los primeros 30 lugares. Si ustedes revisan dentro de los componentes de cultura, uno de ellos, de cultura de turismo, no recuerdo ahora, es el que tiene que ver con gastronomía.
Y nosotros nos preciamos de que la gastronomía mexicana tiene una declaratoria de Patrimonio de la Humanidad. Pues eso los turistas, las personas que fueron consultadas, no lo reconocen. En México no está distinguido como una de las 15 gastronomías más importantes del mundo, y la gastronomía peruana sí que está dentro de esa lista. ¿En base a qué basan sus estimaciones de crecimiento en la actividad turística nacional? ¿Aritméticos, estadísticos y qué los influencia? Podría ser una broma de muy mal gusto, ¿no? Alguna vez me enseñaron por ahí el método de los dígitos oscilantes. ¿Conocen el método de pronóstico de dígitos oscilantes? Así no lo hacemos. En el caso del mercado nacional, en realidad es muy sencillo, porque hay una estrecha correlación entre las llegadas de turistas a cuartos de hotel y la evolución del Producto Interno. Entonces, el modelo, que incluye otras variables, pues tiene su mayor carga en esa parte. Lo que nosotros construimos un modelo econométrico, en donde una serie de variables independientes, ¿no?, predicen, pronostican el comportamiento de una variable dependiente. Para todas las variables lo hacemos así. En el caso de los mercados internacionales, bueno, pues ponemos el comportamiento de los PIBs de nuestros mercados emergentes, el comportamiento de tipo de cambio, de paridad cambiaria, de valor real de compra, etcétera, 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 y también ciertos ajustes para evitar, digamos, cosas raras que pasan por ahí, y pues lo vamos probando con frecuencia. Entonces, no son reglas de tres, pues, lo que les quiero decir, ¿no? Son modelos econométricos bastante formales. Dos más. ¿El turismo en México sí es la tercera fuente de ingresos y cómo se mide? Está en producción un libro que se llama Las realidades y mitos del turismo en México, y tendrá un capítulo particular. No es la tercera fuente de ingresos del turismo, nunca lo ha sido. En realidad, alguna vez dijimos que era la tercera fuente de ingreso de divisas, ¿no? Primer punto. En el conjunto de los ingresos hay otras actividades que aportan un mayor porcentaje del PIB. En materia de divisas, particularmente de divisas, durante muchos años el sector fue calificado de manera favorable precisamente por el comportamiento en este sentido. Las divisas siguen siendo importantes. En la medida que México se volvió una economía abierta, pues perdieron peso en el conjunto, pero los resultados de la balanza turística son estratégicos y permiten, en los años en donde la balanza comercial es deficitaria, que normalmente son todos, compensar ese déficit. Si nosotros revisamos la balanza de pagos del Banco de México, pues vamos a encontrar que la industria manufacturera es de lejos el renglón número 1, que nunca sale en esta cuenta de los números 3. Después vendría petróleo, remesas, minería recientemente ha rebasado el turismo, solo el componente dentro de manufactura automotriz está por arriba del turismo. No se trata, nos parece, pues, de una competencia, es lo que es, y pensamos que lo más importante es lo que puede ser. Creemos que el gran tema hoy no está ni en el número de visitantes, y tal vez deberíamos tener mucho más atención en el gasto promedio, y en la medida que el gasto promedio aumente, tendríamos en la mezcla un aumento muy importante en los ingresos. El gasto promedio de México, que mejoró mucho el año pasado, está más en la zona de los 750, 760 dólares. A mí me gusta compararlo con el de Estados Unidos, porque bueno, somos socios comerciales, debería ser parecido, es de $2,000, ¿no? Y en el caso extremo, pues tenemos Australia, que tiene más de $5,000. Yo creo que esa es la parte que tenemos que estar revisando, no tanto si subimos o bajamos un lugar en términos del ingreso de divisas. Y la última pregunta, maestro. Con base en su experiencia en el área de gobierno y en turismo en general, ¿qué opina del perfil que debe tener el líder de sector? ¿Un perfil y conocimiento de la industria o un perfil y conocimiento más político? ¿El perfil de qué, perdón? De líder de sector. Lo que hemos aprendido personalmente es que el secretario de Turismo tiene que tener capacidades políticas. ¿Por qué? Pues porque es una Secretaría de Estado. No tiene que estar al frente de la Secretaría el que más sepa de turismo, tiene que ser deseablemente el que más sepa de política, porque la construcción de los acuerdos, el convencer a migración, el convencer
a la Secretaría de Hacienda para tener más recursos o para tener la corrección de efectos de impuestos, etcétera, 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 pues eso no depende de conocer o no de turismo, ¿no? Creo que tiene que tenerse una base técnica sólida dentro de la dependencia. Me parece que eso sí no puede ser soslayable, pero yo no veo mal el perfil de un político activo, de un político proactivo al frente de la dependencia. Muchas gracias. Para mí no trajeron regalos, ¿no?